Bien, acá vamos a ir bastante rápido porque, bueno, este tema es como muy complejo y esencialmente voy a explicar lo que no tiene muchos videos. Lo que tiene videos simplemente se los nombro y después el que esté interesado puede verlo en el canal. Bueno, por un lado tengo problemas de optimización donde tengo un único objetivo y por otro lado multi-objetivo, y vamos a ir explicando cada uno de ellos. Vamos a empezar por un objetivo, y cuando hablamos de un objetivo tengo por un lado problemas de optimización sin restricciones, que serían los casos que ustedes ya conocen, y por otro lado tenemos problemas con restricciones, y estos problemas con restricciones, ¿qué significa? Que si esta superficie es una función que no tendría restricciones, el máximo estaría aquí, ¿no es cierto? Como en este caso. Pero si ahora tengo una restricción, por ejemplo, un plano que lo corta, cuando esto se considera una restricción, entonces en ese caso, la intersección entre la superficie y el plano genera una curva, que es esta. Y en estos casos lo que quiero encontrar es el máximo de esta curva. ¿De acuerdo? Que es diferente, en general, del máximo de la superficie sin restricciones. Este es el famoso caso de Milley, que habla siempre de la restricción presupuestaria. Bueno, el modelo que usa es muy parecido a esto. Es una optimización con restricciones. Bien, vamos a empezar con este caso, después vamos a ir a este. Y en el caso de optimización sin restricciones, bueno, tengo todas estas posibilidades. Y van a salir, por acá van a salir algoritmos genéticos y vamos a ver que salen también por otros lados, ¿no? Bueno, el caso más simple es el de derivadas con raíces. Esto ya los recontra saben. Derivo, igualo a 0, despejo y encuentro el punto y después evalúo si es un mínimo o máximo punto de inflexión. Eso lo tiene súper claro. Pero para eso tengo que saber encontrar las raíces. Ahora, puede ser convexa una variable independiente continua y puede ser que no le pueda encontrar raíces. Por ejemplo, en este caso, si esta es la función, al derivarla obtengo esto, y si intento encontrar las raíces de esta, lo que tengo que hacer es despejar x. Y no hay manera de despejar x porque está como exponente del e y está como argumento del seno. O sea, acá no puedo despejar la x. Y para resolverlo, por ejemplo, para buscar raíces, no puedo despejar. Bueno, existen varios métodos gráficamente. Esto lo voy a explicar rápido. Utilizando Newton, si es continua. Bueno, hay varios métodos numéricos que me permiten resolver esto sin despejar la x, ¿de acuerdo? Solamente para mostrar que no puedo simplemente derivar, igualar a 0 y despejar como lo hacía en el caso simple. Otra complicación la puedo tener en el caso de que tenga una variable independiente y la función no sea continua, es decir, lo que tengo son datos. Y yo lo que tengo que hacer es, a partir de estos datos, encontrar el máximo. Pero para encontrar el máximo, tengo primero que asociarle una función a estos puntos. Entonces ahí, ¿qué le suena de lo que hemos visto anteriores? ¿Qué ejemplo tendríamos? No sé para qué me fui allá, no importa. ¿Qué ejemplo tendríamos de los que hemos visto antes? Pásenmelo en el chat o díganmelo verbalmente. De lo que hemos visto, ¿a qué caso corresponde? Estábamos aquí. Bueno, ¿a qué caso corresponde? Corresponde a este, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno,
si van al canal lista de reproducción, acá está el curso de posgrado. Bueno, el título del curso es... ¿cuál era? Creo que era el 13. No, ajustes de curva. Bueno, ¿se acuerdan de este? ¿Se acuerdan cuando yo elegía un polinomio de grado 3 y decía cantidad de puntos que voy a picar van a ser 10? Entonces yo utilizaba polinomio de grado 3 porque asumía, por ejemplo, que era una función de costos que tiene esa forma así. Entonces los datos que tenía de la empresa que sea, entonces ¿se acuerdan? Que picaba los puntos y cuando ya había picado 10 puntos, entonces el programa encuentra el polinomio de grado 3 que mejor ajusta. Es decir, el polinomio de grado 3, de tal manera que estas distancias de la curva a los puntitos, elevada al cuadrado y sumada sea la mínima. ¿Se acuerdan? Entonces este es un ejemplo en donde parto de datos y a partir de estos datos yo puedo encontrar la función. Y una vez que tengo la función continua, entonces ahí ya puedo, por ejemplo, encontrar el mínimo y el máximo como derivando, y al derivar esta función de grado 3 voy a tener una de grado 2. Entonces voy a tener una parábola y los dos puntos donde la parábola corte al eje X van a ser un máximo y otro un mínimo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tiene alguna duda hasta acá? Bien. Esto entonces nos salimos. Bueno, y ese sería el caso de no continuo. Si está claro, continuamos. Ahora pasamos al caso de dos variables independientes. Entonces lo que voy a tener va a ser no una curva, sino que lo que voy a tener van a ser superficies, porque tengo dos variables independientes. Entonces vamos a considerar el caso de variables independientes, derivable o no derivable. Si es derivable, puede tener raíces, como en este caso, o puedo no encontrar las raíces, como en este otro caso. Entonces empecemos por el caso simple, derivadas con raíces. Derivadas con raíces, ¿qué caso vimos en la clase pasada? ¿Se acuerdan? ¿Qué clase vimos de función de dos variables independientes, derivable y con raíces? Es más, calculamos las raíces. Ahí estoy viendo, ahora veo el chat. De la clase pasada, ¿qué caso vimos? De este caso, ¿se acuerdan? Lo vimos en el video, en este mismo, pues. En este mismo. Entonces de esa manera yo obtengo, bueno, acá en vez de llamarle B y M, que sería la... Bueno, ¿se acuerdan que habíamos, que esta es la parte que no grabé? Esta es la parte que no grabé y lo hice en la pizarra. Entonces, como lo tenía que grabar de nuevo, lo hice en papel, que creo que queda más claro. No sé si lo han repasado. Entonces, si yo tengo una función que es simplemente b menos 2 al cuadrado más m menos 0,5 al cuadrado, imagínense x menos 2 al cuadrado más y menos 0,5 al cuadrado, bueno, es igual que un x cuadrado más y cuadrado, la única diferencia que en vez de arrancar en el origen, arranca desfasado.
¿De acuerdo? Y acá me olvido de poner el 1, pero después lo pongo más tarde. O sea, esto es más 1, ¿por qué? Porque arranca en el 205, ¿de acuerdo? Arranca en el 205 y luego sube 1. Por eso acá le falta un más 1, pero ya lo voy a poner en un ratito. Entonces, cuando calculaba los mínimos cuadrados, que eran la suma de los cuadrados de estos palitos, ¿sí? De las distancias que hay de los puntos a la recta, eso generaba, ¿se acuerdan que lo vimos con detalle? Que generaba, no me acuerdo si lo hacía en este video o en dónde. A ver, no, en el video anterior. Entonces generaba una expresión en donde las únicas variables que aparecen son el b y el m, es decir, la ordenada al origen y la pendiente. Son las únicas variables que aparecen, porque todos los otros son puntos conocidos, ¿sí? Qué sé yo, 10 y 20, lo que sea. Entonces, este es la m, que es la pendiente, 0,5. Le llama b y acá le llama a. Y esta es la ordenada al origen, ¿de acuerdo? Entonces salen estas expresiones complejas. ¿Por qué? Porque aquí tengo varios puntos. En cambio, para esta es muy sencillo porque simplemente he puesto un caso más simplificado. Entonces, ¿cómo encuentra en este caso que el mínimo lo tengo en 2,05? Bueno, acá lo pueden ver más detallado en el video, pero la idea intuitiva era que a esta función le calculaba la parcial respecto a una variable, o sea, respecto a la b, y ese exponente 2 baja, me queda 2b menos 2, ¿de acuerdo? 2 por b menos 2, y lo igualo a 0. Luego calculo la f respecto de la otra variable que es m, y lo igualo a 0. De acá despejo b, y me sale que b es igual a 2, despejo m, me sale que m igual a 0,5, y de esa manera, simplemente con las parciales igualadas a 0, encuentro el mínimo, ¿de acuerdo? Después, si no supiera que es un mínimo, tengo que utilizar el hessiano para que me lo informe. En este caso no hace falta porque es muy simple. Bueno, ¿se acuerdan? Creo que por acá estaba el... Entonces, cuando calculaba estos palitos al cuadrado, cuando ejecutaba esta parte y calculaba estos palitos al cuadrado, ¿se acuerdan que esto lo vimos? Entonces ahí ven los palitos, y cuando los eleva al cuadrado, bueno, ¿ven? Estos serían cortes. Corte moviendo solamente el m, la variable m, y este es el corte moviendo solamente el b. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense que el valor 5 y pico es el mismo en las dos, porque sería la parte, el nipple, que le llamo yo, sería la parte más baja de la función. ¿Estamos de acuerdo? Sería la parte más baja. Y este 1.3 es el valor que encontró para m, y este 0.60 y algo es el valor que encontró para b. Y es la ordenada al origen y la pendiente de la recta que mejor ajusta a estos puntos. ¿De acuerdo? Si no lo tienen súper claro, vean el video y lo van a recordar. Bien. Entonces, este caso, vuelvan de nuevo a la intuición, en un caso simplificado es esto que está acá. Es esto que está aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto, si lo ven así o lo ven invertido, en este caso es un mínimo. En este caso está al revés, ¿de acuerdo? Entonces en este caso lo que quiero encontrar es un máximo. Pero se dan cuenta que la idea es la misma. Entonces ven que es exactamente lo mismo, que el mismo concepto que vimos antes. Ven como todo está relacionado con todo. Bien, de todas maneras, si tienen alguna duda, repasen ese video y lo van a tener más claro. Bueno, después está el concepto de derivadas sin raíces. Cuando no puedo encontrar las raíces, es decir, cuando haciendo las parciales no puedo despejar x e y, que sería el equivalente a este caso, pero para dos variables,
Entonces, la resolución va a depender si es derivable o no es derivable. Si es derivable, el método consiste en lo siguiente. Bueno, acá está diciendo que calcular las parciales, encontrar raíces y calcular el hessiano, para hacer eso tiene que ser derivable. Ahora, y tengo que poder encontrar las raíces. Ahora, si no puedo encontrar las raíces, entonces un método es el gradiente descendiente o el gradiente ascendiente si fuera un máximo. ¿Cuál es la idea del gradiente ascendiente? Ya lo habíamos comentado antes, ¿se acuerdan? Lo que hacía era encontrar máximos o mínimos locales partiendo de una posición inicial. Entonces parto de aquí y sigo la dirección del gradiente, por eso necesita ser derivable. No puedo calcular gradiente si no es derivable, porque necesito las parciales. Entonces lo que hago es caminar en esta dirección del gradiente. El gradiente siempre está en el plano XY y me da la dirección en la que tengo máxima pendiente. Entonces, por aquí es por donde subo más rápido. Luego, a partir de este punto, paso al segundo punto y si vemos la ejecución, ven, sigo la dirección del gradiente. Entonces ven cómo pasa por abajo el gradiente, pero estoy subiendo con la máxima pendiente, ¿de acuerdo? Entonces de esa manera, ven acá las curvas de nivel, lo que les explicaba antes. Acá están las curvas de nivel, o sea que en cada punto de este color la función evalúa a la misma altura. Y de esa manera alcanza el máximo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O pasamos al próximo tema? Todos estos programas, si quieren, se los paso. Es decir, si la posición del escalador es, por ejemplo, 3, 8, el gradiente va a moverse en esta dirección porque es donde alcanzo la máxima pendiente y la máxima pendiente está en el centro. Sé que en este caso va siempre hacia el centro, por eso necesita ser derivable. Y entonces el gradiente, que en este caso es 1 menos 1, es este vector. Entonces la nueva posición es la suma de estos dos vectores. Sumo este vector más este vector, una suma vectorial, y me da la nueva posición del escalador, ¿de acuerdo? Sobre esta nueva posición del escalador, es decir, cuando el escalador está en este lugar, vuelvo a calcular el gradiente evaluado en ese punto y cada vez me voy acercando hasta que llega a este punto que es el que alcanza el máximo. Es decir, la nueva posición del escalador es 3 más 1, 4, 8 menos 1, 7. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O pasamos al próximo punto?